¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 25 de junio del año 2019. Qué gusto realmente saludarlos. Se vino el cambio de clima, indudablemente un cambio aguardado, pero no habíamos pensado que se iba a dar con estas ráfagas de vientos, realmente con mucha fuerza, muy vertiginoso el cambio que se ha dado. Y bueno, ¿cuáles son las repercusiones para el cuerpo, para el organismo que traen estos cambios? Y precisamente hoy tenemos la visita del doctor Robert Núñez, él es director de la 10ª región sanitaria, que nos va a acompañar en esta edición especial donde vamos a abordar este tema que tenemos en pantalla. Golpes del cambio climático. Ahí ya ponemos en pantalla también el número telefónico para que ustedes puedan hacernos sus consultas a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la gente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecido, para aclarar un poquito, es la 18ª región sanitaria 18ª, de Capital, perdón. exactamente. Está bien, doctor, la aclaración, porque acá me faltó un numerito, sí, 18, la octava. 18 regiones, pero bueno, estamos como para... 18ª región sanitaria. Así mismo. Eso corresponde a Capital, A ¿no? Capital, 500.000 habitantes y en algún momento del día llegamos a 2 millones de habitantes, te imaginarás. Me parece muy interesante. Siempre hablamos de esto. Decimos director de la tal región sanitaria. ¿Qué decimos cuando decimos director de la 18ª región sanitaria? Bueno, el Ministerio de Salud, para un efecto práctico, se divide en 18 regiones. 17 son de los departamentos y como Asunción es diferente en el manejo administrativo, es el 18º, ¿verdad? Es la 18ª región sanitaria. Cada región tiene sus propios hospitales, ¿verdad? Con los cuales uno hace un trabajo y realmente el trabajo de rector del Ministerio de Salud son los que hacen las regiones sanitarias. Un trabajo de control de programas, para tratar de trabajar más en la prevención de las enfermedades y en un sistema de programas para prevenir esas enfermedades y una vida saludable. Para que todo funcione como así mismo, como ente rector. Muy bien. Salvado este escollo, doctor, este cambio climático y este viento alocado que se vino de una manera... Claro, meteorología ya nos indicaba de que esto iba a pasar, pero con tanta fuerza, ¿sí? Bueno, realmente dentro de lo que es la previsibilidad de esta época, ¿verdad? De los cambios climáticos, nosotros asumimos ya hace prácticamente 2 meses la colocación de las vacunas antigripales, principalmente. ¿Por qué? Porque una de las constantes con este cambio climático y este frío es la aparición de enfermedades respiratorias, que ahora saltó a un pico casi ya al 40% en cantidad de consultas. Y eso es mucho por la temporada estival. Más que nada hay repercusiones socioeconómicas con esta enfermedad, porque más que consultas aumentadas, abarrotamiento de hospitales, falta, ausencia en el trabajo, en las escuelas. Entonces, y económicamente, compra de medicamentos, reactivos para los análisis. Entonces, todo eso podemos cada año evitar, básicamente haciéndonos la vacunación antigripal, que estuvo desde un comienzo ya, prácticamente desde abril ya estaba disponible. Justamente en el canal vinimos a hacer como un lugar de mucha confluencia de gente también y que viven prácticamente hacinados por el contacto frecuente. Entonces, lo que se debería haber hecho y se sigue haciendo es la vacunación antigripal, como uno de los principales problemas cuando hay un cambio climático. ¿Cómo podemos considerar a la campaña este año? ¿Fue exitosa? ¿Se mantienen los mismos números de años anteriores? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo va eso? Realmente se podría mejorar con la conciencia de la gente. Yo agradezco muchísimo el apoyo que dieron los diferentes medios de prensa, porque gracias a ello la gente toma conciencia. No hay que desmeritar nunca el trabajo y el impacto que tiene la prensa en la conciencia de la gente. Muchas veces nosotros solos no podemos, ahí viene lo importante de la comunicación. Y con eso nosotros logramos hacer en un principio los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo que serían hasta los 3 años, de 6 meses a 3 años, mayores a 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y personas con enfermedades que causan inmunodepresión, que bajan las defensas a la gente. Entonces, ellos son los más afectados.
Los demás tienen un sistema inmune que también hace que se defienda mejor el cuerpo. No obstante, hace ya 15 días se liberaron las vacunas porque la OPS, la OMS internacionalmente nos da las pautas a quiénes vacunarle y a quiénes no. Cumplido un porcentaje que hemos llegado ya hoy al 75.5% de la población, ¿verdad? Se liberan esas vacunas, entonces ya está libre como para que cualquiera pueda vacunarse de cualquier edad, hacerse la vacuna antigripal. También tenemos que mucha gente ya se contagió con la influenza y muchos ya desarrollaron una inmunidad también, pero queremos evitar que haya más infecciones. Doctor, con respecto a la situación que se da con este tipo de cambio climático con mucha fuerza, ¿Esto qué lleva a los hospitales? ¿Un aluvión de gente con enfermedades respiratorias? ¿Es diferente cuando el cambio climático es más lento, más paulatino? Y hay, principalmente por el medio ambiente, ¿verdad? Cuando hay un frío hay una concentración de las partículas, ¿verdad? Tanto de lo que es los gérmenes y las partículas que producen una alergia, pues tenemos sabido una gran cantidad de gente alérgica, ¿verdad? Más con estos tiempos, y hay muchos cuadros bronquiales obstructivos. Cuando hace frío, aparte de que la gente se concentra en un lugar, hay más un hacinamiento de personas, eso facilita el contagio, ¿verdad? Y hay una predisposición porque justamente ese cambio ambiental hace que uno desarrolle estos cuadros respiratorios, ¿verdad? Que convengamos que la influenza es uno de los miles de tipos de virus que produce, pero son lo de los más graves, ¿verdad? Hablando anteriormente de 10 años atrás, nosotros teníamos casos del famoso, la gripe porcina, el H1N1, que uno llevaba al hospital y para atender nosotros nos vestíamos como astronautas, o sea, no se veía nada con guantes, lentes, y el nivel de muerte fue altísimo por la cantidad y la agresividad del virus. Una vez que la vacuna vino en forma gratuita por el Ministerio de Salud cada año, eso se evitó más. No obstante, siguen habiendo complicaciones graves, generalmente son por neumonías y en los grupos de riesgo que pueden causar la muerte. Entonces, por eso es importante prevenir la enfermedad, y el virus no tiene un medicamento específico. El virus depende de mi defensa y de mi organismo, cómo me defiendo ante ese virus. Con relación a los hospitales que forman parte de la región de Capital, sí, ¿cómo están actualmente con relación a las enfermedades respiratorias? Y estamos elevados, realmente la cantidad de pacientes que consultan es alto, y estamos haciendo una estrategia. Nosotros trabajamos con 4 redes en Capital, como los hospitales cabecera, que son el Hospital de Barrio Obrero, que tienen una amplia cantidad de población, que las zonas más vulnerables le corresponde. Tenemos la zona del Hospital de San Pablo, que es más al este, ¿verdad? Diríamos. Después tenemos Trinidad y Lomapitá, que son hacia el norte, que tiene también una gran cantidad de población ya y muchos vulnerables. Y ahí venimos con el tema de nuestras inundaciones. Eso se le suma también a este cuadro respiratorio, a este cambio climático que haga que aumenta. Imagínate en esa casita improvisada de madera con sus chapas, sin piso, ¿verdad? Donde en una casita están como 10 personas y a eso le agregamos 2, 3 perros, 2 gatos, ¿verdad? Entonces eso también da una predisposición a que haya esa infección respiratoria, y eso hace que aumente la consulta en los hospitales. Estos hospitales son los que reciben la avalancha de personas, pero cada red tiene su centro de salud, puesto de salud y unidad de salud de la familia. Lo que tratamos de hacer es que la gente vaya más a consultar en estos centros y puestos de salud, y que los hospitales queden para las complicaciones ya. No se cierra la atención, ¿verdad? Pero se trata de ordenar más las consultas, porque ¿cómo logramos eso? Tratando de darle los medicamentos, los materiales y tanto recursos humanos como logística para que la gente pueda consultar ahí y no tenga que llegar a los hospitales. ¿Estos cambios climáticos también traen otros cuadros que no sean respiratorios, doctor? Sí, traen otros cuadros, ¿verdad? Se suma a ellos generalmente, o sea, básicamente nosotros le llamamos IRA, ¿verdad? Infecciones respiratorias agudas,
y conlleva también muchas veces, es como una relación de una gripe, podemos pasar una neumonía. Esta gripe puede dar una otitis, una faringitis, una faringoamigdalitis. Esto también puede hacer que los cuadros cardíacos empeoren, porque hay un sistema de regulación dentro de lo que es el cuerpo humano que hace que con el frío las arterias y principalmente hagan un espasmo, y eso muchas veces repercute cuando uno es cardíaco y hay aumento de casos de hipertensión, aumento de casos conlleva a cuadros de ACV, también tenemos cuadros cardíacos, ¿verdad? También los cuadros asmáticos relacionados, ¿verdad? Pero realmente hay, el hacinamiento hace también que haya un aumento de las enfermedades de piel también, y todo eso conlleva al hacinamiento de las personas. Cuando hablas de enfermedades de piel, ¿de qué tipo estamos hablando? Y tipos de enfermedades de piel que se contagian por la poca higiene, entonces suelen haber piodermitis generalmente. Esas piodermitis en niños, generalmente niños que son malnutridos, con el rascado puede hacer que por ese lado ingrese alguna bacteria y podría dar una sepsis de origen de piel, ¿verdad? Es otra complicación que podría ser también, que se ve también, y eso pasa por la poca higiene. Cuando hace frío disminuye la higiene de las personas y entonces eso podría ser también un dato que podemos sumar a la enfermedad que tenemos en esta época. A mucha gente resulta que en un momento dado se habló que entre la tarde y la noche esto iba a cambiar, y en realidad pasando el mediodía ya hubo un cambio, ya vino el viento, se notó el cambio fuerte y empezaron los estornudos. Sí. Y a mucha gente le tomó con remera, con camisilla, gente que salía del trabajo, gente que hacía sus diversas actividades. Sí. Esa gente que hoy vi en la calle con remera, ¿es la que está más expuesta o no pasa por la cobertura que podamos tener en el cuerpo en cuanto a ropa se refiere? Y realmente lo que hace muchas veces la poca cobertura es un enfriamiento del cuerpo y generalmente repercute en los alérgicos. Esos alérgicos son los que empiezan a estornudar, porque como te dije, el ambiente cuando hay un fresco hace que se concentren más las partículas y eso hace que despierte una alergia. En sí, el frío del cuerpo es lo que muchas veces predispone a hacer despertar una alergia, y posteriormente ya hay moco en las vías respiratorias y ya nos contaminamos con los virus que están populando ahí en el ambiente. Cuando hablamos de enfermedades, no podemos dejar de lado el tema que, por ejemplo, lo tenemos ahí presente, que es el dengue. Y decimos muchas veces que con estos cambios climáticos, que con el frío, se elimina toda esa cuestión. No, realmente el dengue vino acá para quedarse. Es endémico ya por eso, pero no tenemos que descuidarnos. Siempre guarda relación con el mosquito. El dengue guarda relación con los criaderos. Disminuye, por cierto, porque es más propicio el aumento de criaderos cuando hay temporadas cálidas, ¿verdad? Pero no obstante siguen habiendo mosquitos, sigue habiendo casos de dengue, no como en años anteriores, como la epidemia del año pasado a comienzos del 2018, pero sigue habiendo casos de dengue. Ese es un tema también a tener cuidado con el aumento de la cantidad de gente que deposita sus basuras en algunos lugares. Hay criaderos. Y también nosotros hablamos de un cambio de tiempo que dura, ¿cuánto en nuestro país? Dura a veces ni un mes el tema del frío. Más predomina el calor, y ahí el aumento de los casos de dengue se da porque el aumento de los criaderos y ahí el aumento de los mosquitos que contagian el dengue, la zika, chikungunya. ¿Cuántos casos estamos teniendo en lo que va al año aproximadamente, doctor? Y en estos días, ¿se reportan muchos casos? ¿De dengue? Del dengue. No, un número exacto no te podría dar, porque a nivel nacional nosotros manejamos en capital mucho menos casos que el año pasado, porque el año pasado hubo una epidemia que tuvo como epicentro la Chacarita, ¿verdad? Este año tuvimos menos casos de dengue, menos casos graves también que fueron a la muerte, y pasó prácticamente desapercibido. Se hizo un buen trabajo de conciencia también, en que la prensa también estuvo involucrada, y se abordó mucho la eliminación de los criaderos, se hizo mingas, ¿verdad? Entonces con eso se hizo un buen trabajo, y los casos de dengue fueron un poco acá en capital. Fueron casos altos, creo que en Alto Paraná, donde se luchó con mucha fuerza también,
pero ahora eso disminuyó. Sigue habiendo casos, Sí, pero ahora lo que entiendo. nos llama más el aumento de consultas son por los cuadros gripales, Cuadros gripales. respiratorios. A tal punto que saturan los servicios, doctor. Saturan los servicios porque hay un tema, ¿verdad? Nosotros ahora salió del Ministerio de Salud una circular en la cual, según normas internacionales, la persona que tiene un cuadro respiratorio, ¿verdad? Tiene su derecho al reposo. La previa consulta se le da su reposo y tiene que estar reposando en dos aspectos. Uno, el mismo tratamiento implica un reposo, y dos, evitar el contagio a las demás personas. Ya que muchas veces no se hizo la vacuna, se contagió con la influenza, entonces es mejor que esté en la casa, repose, se recupera bien y por otro lado no le contagia a otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? La gente sigue yéndose a trabajar y la mayoría sale después de su horario de trabajo y generalmente a esa hora lo que se satura. Doctor, es que tenemos nosotros una costumbre, una usanza de... Hasta vergüenza tenemos de pedir permiso por gripe, por ejemplo. Sí. ¿Por qué no nos acostumbramos a...? Y justamente lo que pasa es que también muchas veces están los que son gripe y muchas veces usan eso como para faltar al trabajo. Y por eso es importante la consulta, ¿verdad? La consulta en la cual el médico le da el aval, un reposo en la cual diga, bueno, tiene que reposar y tantos tiempos por causa de la influenza, porque en sí es peor otra vez, porque muchas veces uno tiene que se contagia por las manos inclusive. Entonces, no solamente por la tos, el estornudo hace que las gotitas salidas vayan con el virus y queden en la superficie. Y ahí es donde de repente las Tomar manos contacto. son... Sí, muy importante. El tereré con la persona engripada, ¿verdad? Sí, o utensilios. de las usanzas nuestras que no podemos dejar. Poca práctica del lavado de manos, ¿verdad? Uno incluso cree que solamente con el alcohol en gel uno hace y elimina los virus. Y es una medida tan sencilla la de usar agua y jabón, un buen lavado de manos y evita también este contagio con otras personas. Pero el alcohol llega a eliminar las bacterias. El alcohol es más un fijador, ¿verdad? Pero elimina algo, de hecho en sí elimina algo, pero es mejor todavía el agua y jabón. Es mucho mejor, un buen lavado. En estos días, doctor, Sí. Decías, encabeza la lista los casos gripales Sí. O respiratorios, Sí. los cuadros respiratorios. Sí. Si hacemos una enumeración, ¿cuáles serían los demás casos que también llevan al hospital? Y nosotros tenemos siempre casos, tenemos casos de dengue muy disminuidos. Tenemos casos, hay gastroenteritis. Hay gastroenteritis, es la época también en que hay muchos tipos de virus que incluso se mezclan a veces cuadros gripales con cuadros gastrointestinales, ¿verdad? Hay gastroenteritis, se ve mucho. También eso va por el tema de la falta de higiene. Tenemos el hacinamiento también. El hacinamiento. Tenemos una alta cantidad de inundados todavía desplazados, ¿verdad? Tenemos cuadros de piel. Tenemos cuadros también crónicos, ¿verdad? De hipertensión, cuadros cardíacos en general, cuadros de diabetes y sus complicaciones en general, ¿verdad? Esos son los que más tenemos, son los clásicos, los que más se está viendo. Y, por supuesto, no debemos olvidarnos lo que ahora constituye casi como una epidemia, que es el tema de los cuadros de cáncer y todo lo que significa ahora el aumento también de cuadros de cáncer en el país. Vamos a seguir conversando con el doctor Robert Núñez. Vamos a marcar una breve pausa. Son las 20:19. Brevísima pausa y volvemos con más puntos de vista. Estamos avanzando en nuestra entrega del día martes de Puntos de Vista. 20:25 en territorio nacional. Seguimos hablando con el doctor Robert Núñez. Hablábamos intensamente durante la pausa con el doctor Robert. Me decía él, el aumento de casos de cáncer también, doctor, Así mismo. preocupa a nivel nacional. Realmente yo creo que a nivel mundial tendríamos que pensar eso. Y yo creo que también por el tema de la detección temprana ahora. Y tenemos todo tipo de tratamientos y se está haciendo en el país un avance en el diagnóstico de tratamiento, pero o sea que históricamente eso se tiene que ir mejorando porque realmente hace poco tiempo se empezó a tener más métodos de diagnóstico y más tratamiento al alcance de la gente. Antes era imposible
hacerse un tratamiento a nivel público. Ahora se está reforzando más el tratamiento y los medios diagnósticos. Es un proceso Y histórico. doctor, ahí quería llegar. Cuando, Sí. cuando el paciente llega, por ejemplo, a los distintos hospitales acá de la región sanitaria que te corresponde, de tu jurisdicción, por Sí. decirlo de alguna manera, Sí. llegan ya con cuadros avanzados de la enfermedad o de alguna manera donde todavía se puede luchar contra esa enfermedad que tanto miedo le tenemos, que es el cáncer. Y realmente la gran mayoría llega tarde porque es una costumbre y mala costumbre. O sea, que la automedicación y en que todos somos un poquito médicos, pues está instalado en la población, ¿verdad? Y la gente llega tarde siempre porque consulta tarde, ¿verdad? Hasta nosotros los profesionales hacemos el mea culpa que no les hacemos caso muchas veces. Y no ocurre solamente con eso, ocurre con las enfermedades cardíacas, que en general la diabetes, muchas veces uno llega tarde en la enfermedad cardíaca, en el cáncer mismo. Pero nosotros en ese sentido hemos instalado a nivel, un plan piloto a nivel de la región en que estamos, de que los médicos de familia, que son los que están más en contacto con la gente, se vayan formando en todos los tipos de especialidades que hay para que esa captación primaria y ese tratamiento primario de diferentes tipos de enfermedades, incluso las enfermedades mentales, partan de ahí. Los médicos de familia, ¿verdad? La USF, ese es el plan del gobierno, ¿verdad? A nivel del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, del Gabinete, insistir con la USF, con la optimización y realmente mejorar el sistema de diagnóstico, el sistema de tratamiento, partiendo de la unidad de salud de familia, que sería el médico de familia, que es el que está en contacto con la población. Nosotros cuando llegamos hasta los inundados, que estamos llegando mucho, hacemos eso de llegar. Y ahí de repente captamos algunas enfermedades que mucha gente no le hace caso. Nosotros estamos hablando acá de cáncer. Hay cosas que nosotros captamos en una asistencia médica. Hicimos acá en Asunción, encontramos un niño que tenía, por ejemplo, una polidactilia, que es un dedo supernumerario. Jamás consultó. Y imagínate si lo básico como eso no consultó, lo más grave como va a ser. Y es más, yo cuando le pedí la cédula no tenía cédula, o sea, a ese nivel nosotros estamos hablando. Entonces es una tarea ardua todavía para llegar a la enfermedad antes que esté complicado. Y doctor, a ver, ¿qué camino debemos tomar? ¿Qué tipo de control debemos realizarnos anualmente como para tratar de tener todo en orden? Es casi imposible pensar de que vamos a tener todo en orden, claro, ¿verdad? Porque la vida no se trata de eso, la vida es correr el riesgo. Sí. Pero por lo menos tenemos grupos de enfermedades, grupos de edades, ¿verdad? En que la verdad que consultan poco porque generalmente la edad activa laboralmente. Pero ahora creo que por ley también ya tenemos 2 días en las mujeres que pueden irse a consultar de acuerdo a las enfermedades más prevalentes, ¿verdad? Y en el hombre yo creo que se debería ver también eso, también tiene que hacerse por lo menos anualmente, básicamente una consulta que no hacen, básicamente también sus controles, ¿verdad? Que muchas veces no están haciendo y incluso te diría, nosotros se enfatiza mucho en la mujer, pero hay programas, por ejemplo, en la salud del hombre, en el cual se conmemora un día al año, era el Día del Hombre, en el cual de lucha contra el cáncer de próstata, ¿verdad? En el cual el hombre ya no es aislado en el sentido que solamente la mujer, sino se quiere en el día de mañana tratar de llevar el programa en que sea ya una consulta familiar, o sea, que por ejemplo la embarazadita cuando se vaya ya con el marido y él se aproveche y se haga ya también sus controles. Yo creo que ese es el camino, ese es un plan piloto que tenemos en nuestra región también y en el Ministerio de Salud, en el cual cuando va a consultar la mujer, aprovechemos que consulte el hombre. Y así creamos una conciencia en la cual por lo menos una vez al año estemos haciendo los controles repetidos. Cuando hablamos de mujer, y hablamos de cáncer, el cáncer de mama es el que encabeza la lista de este mal. Sí. Y cuando hablamos del hombre es próstata. Así mismo. ¿Se hacen los controles mujer-varón sobre estos dos aspectos? Sí, y vos sabés que en el cáncer de mama se vio un aumento del diagnóstico y del control porque justamente se hace una propaganda. Sí, la campaña es más agresiva. La campaña agresiva, ¿verdad? Y en el hombre se ha iniciado con el Día del Cáncer de Próstata, el lazo azul, con todo eso. Yo creo que se está comenzando ya y
creo que los hombres estamos tomando más conciencia sobre eso. Y es algo que a una edad de 40 años uno ya tiene que irse a hacerse su control, que no es nada invasivo y que puede ya empezar a detectar algún cambio en la próstata y a partir de ahí por lo menos empezar a controlar en otros órganos y sistemas también. O sea, romper la barrera de no querer ir al médico, ¿verdad? Deberíamos de dejar ya eso y se está procurando eso. Del Ministerio de Salud por eso se está haciendo el trabajo fuerte para la prevención y eso es únicamente llegándole a la gente con la unidad de salud de la familia. Por eso es que hubo este concurso para llenar la unidad de salud de la familia y se va a insistir en eso porque hay realmente una barrera paciente-población, eso no podemos negar y es muy difícil. Entonces, romper esa barrera sería a través de los médicos familia que están todo el día en contacto con esa población y lograr que ellos vengan a consultar. Pero yo, médico de familia, no solamente tengo que ser alguien que reciba y deriva al hospital, sino tengo que tener conocimiento de salud mental, de salud de la mujer, salud del hombre, aparte de la salud de adolescente, niñez y de recién nacido. Yo tengo que tener un pantallazo general como médico para saber y orientar y saber prevenir y tratar muchas veces también. Claro, claro. Sí. Son los temas importantes que no debemos perder de vista. Sí. Ahora, retornando a nuestro tema del cambio climático, doctor, ¿cuándo llegamos a una cobertura óptima? Porque decías recién, actualmente estamos en el nivel del 75%. ¿Eso ya es considerado una cobertura óptima de inmunización? Realmente en relación a años anteriores estamos con un buen porcentaje, pues justamente la vacuna llegó antes, ¿verdad? Y también con mucho esfuerzo y mucha propaganda hicimos mucha vacunación, por eso es que se liberó temprano y llegamos a un buen nivel. No obstante, la gente todavía no se va a vacunarse y hubiera sido interesantísimo tener también a un meteorólogo acá, ¿verdad? Para hablar de esos temas, pero no solamente relacionado con el cambio climático, esto dura 5 o 6 días, pero la gripe no por eso disminuye, o sea, sigue tan vigente la gripe y más si son de virus tan agresivos y con tantas complicaciones como son la influenza, ¿verdad? Que se puede prevenir en sí. Pero en temporada primavera-verano eso baja, ¿no? Baja justamente y en esa temporada de primavera-verano acá es otoño-invierno en otros países y son esos cambios de cepa de ese virus de la gripe la que nosotros experimentamos acá y por eso se hace esa vacuna. O sea, que prácticamente se está tratando de cada cepa de tratar de cubrir que tuvo ya sus complicaciones en otros países, ¿verdad? Y por suerte Paraguay todavía no tiene tanta fuerza en el Paraguay los movimientos antivacunales, ¿verdad? Que es otro tema también. Y la gente se está yendo todavía de alguna manera a hacerse la vacunación. No obstante el nivel... Pero hay todavía voces contrarias a la vacuna. Sí, que es el tabú, el famoso de que yo me vacuné y me enfermó, ¿verdad? Sí, y hasta ahora se sigue Claro, escuchando. hasta ahora. Y inclusive hay gente que se hace tatuaje pero no es capaz de hacerse una vacuna. Y vos sabes que el cambio, hay un porcentaje, 75% de personas que pueden no internarse si hacen la vacuna. Y hablamos del 90% de personas de edad de riesgo que pueden requerir terapia si es que no se vacunaron. O sea, es altísimo. O sea, el nivel de ventaja del hacerse la vacuna y no es altísimo. Claro, es importante eso. Ahora, doctor, te consulto con relación a la región, es decir, comparando con los países vecinos, Argentina, Brasil. El tema vacunal. El tema vacunal y sobre todo, ellos tienen el mismo inconveniente. Entra la temporada de frío y también el resfrío es masivo. Y vos tenés que comparar en el tema de las enfermedades. Nosotros somos un país libre de fiebre amarilla. Sí. Y ahí hablamos, que he visto justamente el carnet de vacunación internacional. Sí. Ese fue un elemento importantísimo para que no entre la fiebre amarilla. Sí. Porque la gente no se iba tanto ni para vacunarse, sino por su tarjeta, porque tenía que viajar. En época de vacaciones, eso era una fila impresionante. Me ¿verdad? tocó a mí hacer Así todo, mismo, pero seguro que te ibas más por tu tarjeta que por tu vacuna. Sí. Pero eso es importante porque nosotros estamos libres de fiebre En amarilla. realidad me puse 2 veces, pero como no tenía la tarjeta... Y bueno, pero ¿cómo ponerme. corroborar? Bueno, ya hay un sistema ahora también que se está implementando en el Ministerio Infobac, en el cual se carga ya y queda en una nube y el día de mañana vamos a tener nuestra tarjeta electrónica de vacunación. Sí.
Y en ese sentido, después también el sarampión, que ya está en otros países, ya está presente y nosotros todavía nos mantenemos así libres, ¿verdad? Ellos tienen la misma cantidad de cuadros gripales, yo creo que las mismas complicaciones también, pero no sé el nivel de vacunación si es el óptimo como nosotros estamos acá. Yo creo que estamos vacunando muy bien. Acá en Capital nosotros hemos hecho, inclusive nosotros llegamos acá a 90% de vacunación, 75% a nivel país, que igual es alto. Y se está llegando muy bien, ¿verdad? O sea, es un redoble el esfuerzo de nuestros funcionarios, pero es justamente para que el día de mañana también tengamos menos casos de cuadros gripales. Son las 20:37 minutos. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más puntos de vista. Estamos avanzando en nuestra entrega del día martes de Puntos de Vista. Son las 20:42 minutos. Es momento de hablar de Unicentro. Salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renueva tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. Doctor, una consulta con relación a esto que tiene que ver con el cambio climático, con las enfermedades respiratorias. La humedad afecta también de alguna manera y tenemos un clima más fresco, sumado a la humedad. ¿Eso genera un caldo de cultivo para las enfermedades respiratorias? Sí, lo que pasa con la humedad es que también predispone al aumento de alergenos, ¿verdad? En el ambiente, ¿verdad? Y esos alergenos son los que después hacen que el cuerpo reaccione su alergia y eso posteriormente se asocia al cuadro respiratorio. Y es increíble cómo cuando hay frío y humedad aumentan los casos respiratorios, más que nada por la cuestión alérgica, ¿verdad? En otros ambientes uno va con frío, pero en un ambiente seco y parecería que el cuerpo está más acostumbrado, ¿verdad? Afecta menos. Afecta menos, ¿verdad? Pero de hecho tenemos el ejemplo de nuestros inundados, ¿verdad? Tenemos casi 20.000 familias creo que acá que desplazadas, que ahora con ni bien bajaron la agua, ellos volvieron y tenemos que estar atentos a que vuelvan a subir las aguas y van a tener que regresar a su refugio. A ver, aquellas recomendaciones que nos daban anteriormente, no te laves la cabeza por la noche cuando hace frío, no pises el piso frío. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Es determinante para engriparse o para adquirir la enfermedad respiratoria? Y científicamente no hay nada, ¿verdad? Pero las abuelas, los abuelos... Y así nos decían, nos ¿verdad? decían así, ¿verdad? A veces respetamos eso porque ya estaba dentro de nuestra formación, ¿verdad? Claro. Pero la higiene es básico para repeler incluso, evitar la enfermedad. O sea, hablamos acá de un 90% de enfermedades que evitamos con la higiene y si nos hacemos un lavado de cabeza hay que secarse bien. O sea, la idea es secarse bien y el uso de calzado es importante siempre, ¿verdad? Claro, sobre todo con este frío. A ver, escuchamos mucho en los últimos días también el virus sincicial respiratorio. ¿Eso es casi igual de lo que estamos hablando con relación a la influenza o es diferente? El virus sincicial es un tipo de virus que también causa enfermedades respiratorias, generalmente enfermedades respiratorias. Y es uno de los que mayor porcentaje también causa. No hay una vacuna específica, pero las complicaciones a veces pueden darse. ¿Por qué? Por el tema de la sobreinfección muchas veces con una bacteria, principalmente neumonía. ¿Por qué es muy importante el tema de la vacunación contra la influenza? Por las complicaciones. Nosotros tenemos complicaciones graves que son principalmente las neumonías, se sobreinfectan. Sí. Pero también la influenza quiere a veces afectarle al tejido que está alrededor, o sea, el tejido cardíaco y queda una miocarditis, que es una inflamación de ese corazón, que muchas veces en chicos, ¿verdad? Y eso ya es bastante grave. Muchas veces puede causar una sepsis con toque también del sistema nervioso. Puede también afectar a los músculos.
y eso muchas veces afecta a la respiración, porque los músculos son muy importantes también a la hora de respirar por nuestra caja torácica, ¿verdad? Entonces tiene sus complicaciones la influenza, por eso es que muchas veces generalmente optamos por vacunarnos. El virus sincicial respiratorio es un tipo de virus que causa también enfermedades respiratorias, no tan graves como la influenza, pero también tiene sus complicaciones y es muy frecuente también. No tenemos vacuna y generalmente cuidamos que las complicaciones cuando tenemos el virus sincicial respiratorio agregada a una sobreinfección bacteriana. Doctor, cuando hablamos de neumonía, ¿estamos hablando de lo mismo que la bronquiolitis o es no, diferente? la bronquiolitis sería el primer evento, sería primo hermano o precursor del asma, para llamarles en forma sencilla. El primer evento, un bronquial obstructivo que se da en los pequeños. Se ve mucho en los pequeños, ¿verdad? Como el primer evento, suele dar en forma muy brusca y no tiene un tratamiento específico, es mantener las vías aéreas respiratorias libres porque hace mucho moco, entonces hay que aspirar constantemente y hacer generalmente las nebulizaciones o el aerosol para mantener abiertas las vías respiratorias. ¿Qué pasa con las bronquiolitis? Se cierran las vías respiratorias, le cuesta al niño respirar, eso hace que no pueda alimentarse, no llega suficiente oxígeno muchas veces al cerebro, al corazón y puede tener consecuencias. Por eso es el primer evento de la bronquiolitis desatado muchas veces por estos tipos de virus. Las neumonías ya son infecciones que se dan en el pulmón, la mayoría de las veces es bacteriana y la importancia de estos virus es que generalmente empezamos con gripe y se suelen complicar con las bacterias. ¿Eso a qué se debe? Muchas veces, otra vez, vamos a la poca higiene, al hacinamiento, a la desnutrición en los chicos, a los cuadros que bajan las defensas, porque hay enfermedades que bajan las defensas, como son la diabetes, la hipertensión mismo, o ciertas enfermedades inmunosupresoras que hacen que bajen las defensas y cualquier bacteria ya venga y cause la neumonía. Si a una gripe tampoco le prestamos mucha atención, podemos caer en una neumonía. Claro, así mismo. Por eso hay que diferenciar muchas veces la gripe del resfriado, ¿verdad? Generalmente el resfriado es así, no tiene fiebre y es gradual. Vamos trancándolo en la nariz, el tipo famoso. Sin embargo, la fiebre brusca y el comienzo brusco en la gripe, ¿verdad? Y la gripe generalmente da dolores musculares, fatiga muscular, muchas veces cefalea, también causa dificultad respiratoria muchas veces. Y el resfrío suele ser algo leve, que se tranca nomás la nariz, da un poco de todo, dolorcito de garganta, pero ahí termina. Entonces hay que tener atención y consulta. La consulta a veces cuesta en los hospitales públicos, pero se hace el esfuerzo necesario para atenderle a todos. Y cuando nuestras abuelas o nuestras madres decían, oye, agarrate eso de pulmonía. Pulmonía es lo que tradicionalmente se le decía a lo que es la neumonía. O sea, siempre yo respeto la... Mi abuela me daba un tirón de oreja. También, si la mía estaba ahí, muchas veces me estiraba la oreja. Era la competencia entre el medicamento científico y la medicina tradicional, ¿verdad? Y tienen ellos su comparación con la parte científica muchas veces, como ellos decían, la pulmonía es lo que ellos le llamaban a la neumonía, ¿verdad? Justamente, pero ahí también tenemos que tener atención del tema neumonía, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros vemos, hay una cuestión famosa que se dice en el tratamiento popular, que es el JAI. No sé si escuchaste alguna vez, ¿verdad? Sí. Eso generalmente cuando hay fiebre, y no le prestamos atención al cuadro respiratorio, generalmente consultan con los empíricos, le dice que es una puarurú, ¿verdad? Y le hacen una rasgadura con un gilet, tiran hacia afuera, hacia atrás y todo eso. Generalmente son cuadros de neumonía ya, ¿verdad? Que es ya con un derrame, y al haber una infección en el pulmón, duele el abdomen porque está uno al lado del otro. Entonces, esas son cosas también en que no estamos muy de acuerdo, pero sí tenían su sabiduría nuestros abuelos. Sí. Doctor, bueno, comenzaba a dar gusto, pero tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos mucho por tu visita, por venir a explicarnos todo esto que tiene que ver con los golpes
del cambio climático. Gracias, doctor. Gracias y realmente esperamos una invitación y para seguir hablando porque es apasionante y realmente me agarró de forma así espontánea. Esto hace 2 horas me Igual que el clima. Igual que el clima fue re espontáneo, ¿verdad? Pero estamos como para charlar, estamos haciendo un muy buen trabajo desde el Ministerio de Salud, con el ministro, el viceministro y todos los que componen su staff. Se está tratando de hacer, tenemos deudas históricas como salud pública y se está haciendo un trabajo pero fuerte para tratar de que nuestra salud mejore con mucha prevención. Doctor, muchísimas gracias. Cerramos nuestro capítulo de hoy de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.